¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a 3 de mayo, semana cuarta de Pascua, y hoy la liturgia nos presenta la fiesta de Santos Felipe y Santiago Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre estos apóstoles, podemos decir de Felipe que, pues, obviamente es del siglo I, nació en Betsaida, fue uno de los primeros discípulos que llamó Jesús, aparece en el capítulo 1 de Juan, versículo 43, y la tradición narra que predicó en Frigia, muriendo en una cruz en Hierápolis. Se le atribuyen 2 obras apócrifas. Junto con Santiago se veneran como santos patronos de Uruguay. Y acerca de Santiago, muere en el año 62, hijo de Alfeo y primo, o como dice la Escritura, hermano del Señor, apodado el Menor y el Santo, por ser muy devoto. Líder de la iglesia de Jerusalén, se le atribuye una epístola. Se cree que fue golpeado o apedreado a muerte. Patrono de los moribundos, ambos santos se mencionan en el canon romano. Así que pedimos hoy la intercesión de estos 2 grandes apóstoles. Y nos metemos ya en la liturgia de la palabra con la primera lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Y el evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí,
hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera de Corintios 15 nos lanza un desafío. Creer en el Evangelio tal cual como fue predicado. Voy a repetir el texto. Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué, dice San Pablo, y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Es importante la firmeza en la fe, estar claro en lo que creemos. Este Evangelio los salvará, por supuesto, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. Y ahí hay el punto. No podemos tener un Evangelio cortado, un Evangelio diluido, un Evangelio acomodado a nuestras preferencias o a lo que no nos incomode, o un Evangelio camuflado o mutilado, tal cual como fue predicado. Estamos pasando por tiempos difíciles en el cual incluso dentro de la Iglesia Católica hay gente que no quiere oír cosas que están en la Escritura porque les molestan, porque les dan en la llaguita. Y aquí dice claramente el Señor que este Evangelio, a través de las palabras de Pablo, nos puede salvar, pero tal cual como fue predicado. Aceptar el Evangelio completo, sin mutilación, porque el Evangelio viene entero y no admite ningún tipo de acomodos a capricho de nadie. Y seguirán aquí las sentencias fuertes que la palabra nos está dando, porque Jesús, en el Evangelio de Juan, comienza diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto respondiéndole a Tomás, que nadie va al Padre sino por él. Jesús aquí está siendo categórico y enfático. El único camino que hay, que existe para llegar a Dios, es Él. No hay otra fuente, no hay otra vía. Y vamos a desmenuzar un poquito esto. El Señor, este es uno de los grandes yo sois de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Acuérdense que el yo soy pertenece a Dios, a la esencia de Dios, al nombre de Dios. Yo soy el camino puede entenderse claramente de esta manera. Un camino implica la unión entre dos puntos. Y un camino existe para ser recorrido, pero también para ser pisado. Porque para recorrerlo hay que pisarlo. Y no solamente el ser humano, es el camino del hombre hacia Dios, pero también fue el camino de Dios hacia el hombre. Jesucristo es el camino de ascenso y de descenso. Es el camino perfecto y fuera de este camino no hay otro camino para llegar al Padre. No nos hagamos ilusiones. No es el caso como por ahí se dice, que con esto puede que hiera muchas susceptibilidades. No cualquier cosa en la que creamos nos va a conducir a Dios, porque vivimos en tiempos de relativismo, como bien lo decía el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, en lo que cada cosa pues puede ser verdad si a ti te parece que es verdad. No, Él es el camino y no hay otro camino. No es que cualquier religión te puede salvar, no. No es que cualquier credo te puede salvar, es que solo Jesús te puede salvar. Él como camino de venida y de ida, porque Él es Dios, es el camino. Al mismo tiempo el domingo nos decía: yo soy la puerta, y al mismo tiempo Él es aquel por el que vamos a pisar para llegar a Dios. Recordemos todo lo que pasó en la pasión. ¿Acaso eso no es pisarlo? Eso no es pasar por encima, pero para poder llegar al Padre. La verdad, vivimos en tiempos de relativismo y para mucha gente la verdad es relativa. Si para ti es verdad y para mí no lo es, pues no lo es para mí y no pasa nada. No, hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta está en Cristo Jesús. Todos nosotros, muy en el fondo, necesitamos adherirnos, asirnos a verdades absolutas, que no se muevan con el tiempo, que no estén dependiendo de las opiniones ni de los likes de nadie, que no estén dependiendo de los vaivenes del pensamiento humano, porque el pensamiento humano yerra, es humano. En cambio, Jesucristo es Dios y Él no comete error. Él es el autor de todas las cosas. Él es el que le puede dar la respuesta definitiva a toda la ciencia. Él creó el mundo.
el universo y todas sus leyes. Por eso en Cristo está la esencia de todo conocimiento. Toda inteligencia anhela a Cristo. Y cualquier sabio, en verdad, si anhela la sabiduría verdadera, la va a encontrar en Cristo Jesús y no fuera de Él. Él es el único que puede darnos las grandes respuestas que el ser humano está teniendo en su corazón. Cuando hay gente que anda perdida por ahí buscando encontrarse a sí misma, pues la respuesta está en Jesús. Búscala ahí, porque Él es la verdad. Y cuando dice yo soy la vida, tenemos que estar claro en esto. Él es el que dio la vida, el origen de la vida. Resucitó, venció a la muerte. Y eso que a nosotros nos da tanto miedo, como es el tener que morir en algún momento, Jesucristo iluminó ese camino con su paso por allí, con su muerte y resurrección. Él la da. Él es el Señor de la vida. Y todo aquel que conoce a Cristo entonces va a poder tener de esa vida y vida en abundancia, como también lo decía el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. Vida abundante, vida verdadera, una vida que no termina. Ya también lo decía la palabra, el conocer al Padre, el creer en su Hijo Jesucristo es ya tener la vida eterna, comenzar a experimentar la vida eterna. Dice el Señor categóricamente, nadie va al Padre si no es por mí. De tal manera que querer buscar atajos o caminitos cortos no existe, no funciona. El Señor es el único camino para llegar a Dios. Por eso ante esta pregunta, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, tal vez Felipe veía a Jesús tan feliz, veía a Jesús pasar tanto tiempo con el Padre, porque el Padre era la fascinación de Jesús. Puede decir, estaba enamorado del Padre. Venía a hacer la voluntad del Padre, las obras las hacía el Padre, toda su vida giraba en torno al Padre, pasaba noches en oración con el Padre para estar en compañía del Padre y ver a Él era ver al Padre, de tal manera que podemos decir que queremos conocer al verdadero Dios, hay que ver a Jesús, hay que mirarlo a Él, porque conocerlo a Él es ya conocer a Dios. No hay un Dios tan escondido que no se pueda ver en Cristo, porque ahí Él se ha querido manifestar. Por eso le dice a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Cuando le dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y realmente eso nos bastaría. Pero tenemos que conocer a Cristo personalmente, con una relación personal con Él. Y ahí la esencia de nuestra fe. Por eso hay tanta gente, lamentablemente, perdida, extraviada, vacía, porque no ha tenido la oportunidad, por decirlo de esta manera, de tener una relación estable, profunda, verdadera, sincera con Jesucristo para poder conocer al Padre. Y conociendo al Padre empezará una nueva vida porque habrá conocido la verdad y estará ya en el camino hacia el Padre. El Padre está en Cristo, Cristo está en el Padre. En esa unión, en ese amor existe un poder tan grande pues que brota el amor increado que es el Espíritu Santo. Nosotros también deberíamos hoy decirle a Jesús, Señor, yo quiero experimentar el amor al Padre como tú, tener una relación contigo tan profunda que ya no tenga duda ninguna de que tú y el Padre están en unidad perfecta. En esa unidad, como tú lo dices, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que ese deseo que sintió Felipe de experimentar la alegría y el gozo de Jesús también sea nuestro deseo, el tuyo y el mío, de experimentar esa relación, esa verdad, esa presencia de Dios en nuestras vidas, capaz de superar, de hacernos superar cualquier cosa por la que estemos nosotros pasando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.